Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo. Muchos sucesos que involucran a los pueblos indígenas están pasando alrededor del mundo. Como parte del derecho a la información Cultural Survival, le presento este noticiero con notas relevantes del norte, centro y Suramérica, África y Asia. Puede descargar y compartir de forma gratuita. México. Pueblos indígenas protestan contra autopista que conduce a la vivienda del expresidente. Habitantes indígenas de 13 municipios del estado de Chiapas, sureste de México, se oponen al proyecto de la autopista San Cristóbal-Palenque, donde actualmente vive el expresidente Manuel López Obrador. El anuncio de las comunidades tzotziles, choles y tzeltales ocurrió después de que el gobernador de Chiapas informó de una consulta que se llevó a cabo el pasado 23 de marzo de 2025. Señalaron que esta consulta estuvo viciada por irregularidades y falta de transparencia, pues no se garantizó una participación libre, previa e informada, violando así los derechos de los pueblos originarios establecidos en el artículo 2 de la Constitución mexicana. Además, denunciaron que algunas comunidades han recibido amenazas de parte de ingenieros y delegados de gobierno, quienes advierten que, de no permitir su trabajo, regresarán acompañados de la policía estatal, generando temor en la población. Ecuador. La Corte Interamericana condenó a este país por vulnerar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. En la sede de la Nación Guaraní del Ecuador hubo aplausos y felicitaciones. Por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, se pronunció sobre los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, PIAV. El tribunal concluyó que el Estado ecuatoriano vulneró una serie de derechos de estos pueblos, como el derecho a la vida y a la libre determinación. La Corte también subrayó que el respeto a su decisión de no ser contactados es el principio rector que debe guiar la protección de estos pueblos, lo que significa, de acuerdo con Melo, que el Estado está obligado a realizar todo lo que esté a su alcance para respetar la voluntad de estos pueblos y evitar el contacto. Esto incluye la prohibición o restricción de cualquier actividad estatal o privada en los territorios de los PIAM. Bolivia. Kailasa, la nación ficticia que estafa a indígenas. Una secta religiosa hindú que se hacía pasar por los Estados Unidos de Kailasa fue expulsada de Bolivia por estafar a los pueblos indígenas, arrendando tierras mediante contratos por más de 1000 años. Los supuestos emisarios de Kailasa sorprendieron a dirigentes de las naciones indígenas Bauré, Cayubaba y Eja, quienes aseguran que los convencieron con mentiras. En la carta de consentimiento que firmó el pueblo indígena Bauré con los miembros de Kailasa, ellos aceptaron el arrendamiento perpetuo a cambio de $60,000 mensuales. El reportaje de Mongabey Letam expone esta situación en Bolivia, donde intentaron adueñarse de grandes tierras productivas en el municipio de San Rafael, en Santa Cruz, donde fueron intervenidos por funcionarios de migración. Perú. Indígenas Wampis denuncian el avance de la minería ilegal aurífera en su territorio. El pueblo Wampis de la Amazonía peruana denunció el avance de los mineros ilegales hacia el área de la cuenca del río Santiago, en el departamento de Amazonas. El 22 de marzo de 2025, decenas de integrantes de las comunidades Wampis marcharon en la comunidad Galilea del distrito de Río Santiago para protestar contra la minería ilegal. Las 22 comunidades Wampis están asentadas en la Amazonía peruana, fronteriza con Ecuador, en un territorio transformado en corredor de las economías ilegales. A ello se suma la tala ilegal de árboles. Para recuperar su territorio de este abanico de criminalidades, el gobierno de la nación indígena Wampis creó el Ejército Verde. La Guardia Indígena Verde ha desalojado a madereros y mineros ilegales, una acción que ha puesto a los indígenas en la mira del sicariato. Panamá. Comunidades reclaman no ser incluidas en acuerdos de compensaciones por hidroeléctrica Chan 75. Representantes de comunidades afectadas por la construcción de la presa Chan 75 en la comarca Nove Buglé se reunieron con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
llevan desde 2014 reclamos y ya tienen el reconocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que emitió recomendaciones al gobierno de Panamá a través del informe de fondo 401-21. Sin embargo, afirman que el gobierno solo ha negociado un acuerdo con uno de los peticionarios y no están siendo debidamente representados. Piden que se cumplan las recomendaciones hechas por la CIDH. La hidroeléctrica afectó de gran manera las tierras para cultivos, que es nuestra subsistencia. Quedaron inundados nuestros animales que teníamos dentro de esa área. Todos los perdimos. El gobierno y la empresa se han negado a atender a esta población. Desde hace mucho tiempo hasta ahora no han tenido interés de atender a este pueblo como se merece. Ismael Quintero Bonilla, líder de la comunidad de Guayabal. Argentina. Mujeres mapuches denuncian criminalización contra sus comunidades por incendios en la Patagonia. El verano de 2025 no solo será recordado en la Patagonia Argentina por los impresionantes incendios que arrasaron con más de 50.000 hectáreas y ocasionaron desastres en toda la región, sino también por el nuevo ensañamiento contra el pueblo mapuche por parte del gobierno de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, en consonancia con el Poder Judicial, los grandes grupos económicos y el gobierno nacional. De manera violenta y represiva, se produjo una serie de allanamientos en varias casas y comunidades, mientras los focos de incendio seguían avanzando en distintas zonas sin el suficiente control del Estado por el desmantelamiento del área ambiental que viene ejecutando el gobierno del presidente Javier Milei. Estos allanamientos, que además contaron con operativos policiales desmedidos, incluyeron detenciones arbitrarias, golpes a mujeres y ancianos, incautación de libros, computadoras y celulares y destrozos en una radio comunitaria. Ecuador. Derrame de petróleo crudo demuestra racismo y abandono estructural. El 13 de marzo de 2025, producto del deslizamiento de tierras por el temporal, se produjo una ruptura en el SOTE, sistema de oleoducto transecuatoriano, mismo que derramó petróleo crudo, provocando la peor contaminación ecológica en los últimos años en Esmeraldas, Ecuador. Se estima que la población afectada podría llegar a unas 155.000 personas, que representa el 19% de la población de Esmeraldas. La gravedad del derrame también impactó a los sistemas ecológicos de la provincia, afectando vegetación y fauna, mismos que son esenciales para el sostén de la vida de las comunidades afro y negras, que ante la ausencia estatal han sido las más golpeadas por esta catástrofe ambiental. Perú. Grupos indígenas protestan contra la mina Antapacay de Glencore. Miembros de las comunidades indígenas bloquearon el acceso a la mina de cobre Antapacay de Glencore, en la región peruana de Cusco, para protestar contra un plan de expansión en el lugar, dijo un líder de la comunidad local. Los residentes locales de la provincia de Espinar, dentro de la región de Cusco, comenzaron a bloquear carreteras y a pedir una reunión con funcionarios mineros del gobierno por el temor a los daños medioambientales del plan de expansión, dijo el líder comunitario Flavio Juanque en una entrevista. Dijo que los manifestantes representaban a 10 comunidades diferentes. Antapacay es la séptima mina de cobre de Perú, tercer productor mundial del metal rojo. Según el Ministerio de Minas del Perú, los representantes de la empresa dijeron que la expansión representaba una inversión de $1.800 millones y que la minería trabajaría en acuerdos con las comunidades de Juano Juano y Juni Corcohuayco y Pacopata, mismos que no se han cumplido. Namibia. África da la bienvenida a su 18ª vicepresidenta con la juramentación de Lucia Witbooi. Namibia ha hecho historia al juramentar a Lucia Witbooi como vicepresidenta del país, convirtiéndose en la única nación africana con una presidenta y una vicepresidenta. Witbooi, la 18ª mujer en asumir un cargo de este tipo en África, ha sido miembro de la Asamblea Nacional de Namibia desde 2009. Su nombramiento representa un paso significativo en el avance del continente hacia la inclusión de género en la política. Esta decisión refleja un cambio más amplio hacia el empoderamiento de las mujeres y el fomento de que las niñas sueñen con ocupar roles de liderazgo, transformando el panorama político africano y rompiendo barreras de género históricas. No es la primera vez que una persona de apellido Witbooi
ocupa una posición de liderazgo en Namibia, ya que Hendrik Witbooi fue un destacado líder y guerrero del pueblo Nama en lo que hoy es Namibia. Es mejor conocido por su papel al frente de su pueblo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, especialmente durante el periodo del dominio colonial alemán. Uganda. La lucha de la comunidad Benet por acceder a tierras para el cultivo. La comunidad Benet, ubicada en la región de Sebei, en Uganda, enfrenta serios desafíos para acceder a tierras de cultivo debido a los conflictos constantes con la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda, UWA por sus siglas en inglés. En cada temporada de siembra se acusa a los guardabosques de UWA de destruir los cultivos cuando comienzan a crecer, lo que deja a la comunidad vulnerable al hambre. Muchas familias Benet, desplazadas de sus tierras desde 1993 y desalojadas del Parque Nacional del Monte Elgon en 2008, ahora viven en campamentos temporales sin acceso a servicios básicos como la electricidad y el agua potable. A pesar del reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, el gobierno no ha logrado resolver el conflicto, dejando a la comunidad en una lucha constante por sobrevivir. Están haciendo un llamado al gobierno para que intervenga y les permita regresar a sus tierras para cultivar y así evitar más sufrimiento. Estados Unidos. Tribus firman histórico acuerdo sobre derechos del agua del río Trinity. Las tribus Hopa-Valley y Yurok firmaron un acuerdo histórico el 2 de abril asegurando 50,000 acres de agua del río Trinity, provenientes del embalse de la Oficina de Reclamación. Este acuerdo, que se basa en una ley federal de 1955, reconoce los derechos del agua de las tribus y busca mitigar el impacto de la represa Trinity. Los líderes calificaron el impacto como un paso crucial para la restauración del río y para garantizar la prosperidad futura de las tribus. Nuevo México. Gobierno lanza la alerta turquesa para localizar indígenas estadounidenses desaparecidos. Nuevo México ha introducido un sistema de alerta turquesa para ayudar en la localización de personas indígenas desaparecidas. La gobernadora Michelle Lujan Grisham firmó la legislación el 8 de abril, convirtiendo a Nuevo México en el cuarto estado en implementar este tipo de alerta, inspirado en las alertas Amber y Silver. El sistema enviará notificaciones a teléfonos celulares con el objetivo de generar una respuesta más rápida y comunitaria ante la crisis de personas indígenas desaparecidas y asesinadas. Australia. El Museo de Historia Natural de Gran Bretaña devuelve restos de ancestros indígenas australianos. El Museo de Historia Natural de Londres ha repatriado los restos de 36 ancestros indígenas australianos a representantes de Australia durante una ceremonia formal. Este evento marca la cuarta devolución realizada por el museo, contribuyendo al total global de más de 1,775 restos repatriados, de los cuales más de 1,300 provienen de instituciones del Reino Unido. 6 ancestros fueron entregados a representantes de las comunidades Gopaburra, Wargamay, Gutati y Yadigana. Los 30 ancestros restantes están ahora bajo la custodia del gobierno australiano para identificar a sus guardianes. Los representantes indígenas enfatizaron la responsabilidad cultural de traer a casa a estos ancestros para darles un entierro digno. Mencionan la importancia de la repatriación como un paso crucial hacia la sanación y la reconciliación, con el objetivo de restaurar un equilibrio espiritual y cultural que fue alterado por las remociones del pasado. Nueva Zelanda. Los maoris se oponen a las reformas para legalizar las apuestas en línea. Los líderes indígenas de Nueva Zelanda están expresando serias preocupaciones sobre los planes del gobierno para legalizar los casinos en línea, citando la falta de consulta con las comunidades vulnerables. La propuesta de subastar 15 licencias y la ausencia de contribución obligatorias para el apoyo comunitario por parte de los ganadores de la licitación han generado inquietud. Los líderes maoris, incluidos Raui Papá, advierten sobre el aumento de la dependencia al juego y los efectos perjudiciales en las familias, particularmente dentro de las comunidades maoris y pacífica. El grupo de líderes iwi de seguridad en línea están instando a detener la subasta. Exigen una revisión exhaustiva antes de la implementación en febrero de 2026.
Malasia. La expansión de la industria maderera amenaza los derechos territoriales de los pueblos indígenas. La reciente decisión de Sarawak de detener la emisión de concesiones provisionales para el cultivo de la palma aceitera representa un paso significativo hacia la protección de las comunidades indígenas y sus bosques ancestrales. Sin embargo, está surgiendo una nueva amenaza. Las plantaciones madereras se están convirtiendo en el principal motor de la deforestación, poniendo en riesgo los territorios indígenas. Aunque el gobierno federal ha establecido límites para la expansión de la palma aceitera y ha implementado estándares de sostenibilidad, la promoción agresiva de plantaciones madereras en Sarawak, que a menudo implica la tala de bosques naturales, representa un grave peligro. Más de 200.000 hectáreas de tierras indígenas se superponen en estas plantaciones. Grupos ambientalistas están abogando por un límite nacional a las plantaciones madereras y por la certificación obligatoria de sostenibilidad. Llegamos al final de este espacio informativo. Esté pendiente de nuestra siguiente emisión. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.